El presente video tiene la finalidad de hablarles un poco acerca de los animales vertebrados, específicamente de las aves. Somos estudiantes de la carrera de Biología Estudios a Distancia, integrados por los licenciados Daiglis Parra, Dubelis Parra y Fidel Parejo, a cargo de la licenciada Ana Bazán. Las aves son animales vertebrados de sangre caliente, que caminan, saltan o se mantienen sobre las extremidades posteriores, mientras que las extremidades anteriores están modificadas como alas, que al igual que muchas otras características anatómicas únicas, son adaptaciones para volar, aunque no todas vuelan. Tienen el cuerpo recubierto de plumas y las aves actuales un pico córneo sin diente. Para reproducirse, ponen huevos que incuban hasta su eclosión. Entre los grupos de aves tenemos los pájaros, que podemos citar como ejemplos a los petirrojos, las gallináceas como las codornices, los palmípedas como los gansos, las zancudas como las garzas, los rapaces como el azor y las corredoras como el ñandú. En cuanto a la taxonomía, su grupo taxonómico se denomina clases ave. La palabra es latina y está en plural. En singular sería avis. Para la sistemática clásica, pero en la sistemática filogenética actual, este clado no tiene rango y es incluido a su vez sucesivamente dentro de los clados Theropoda, Dinosauria, Archosauria, Saurópsida, Tetrapoda, entre otras, aunque hay más añadimientos intermedios con denominación. En relación a las características de las aves, si visualizamos en las imágenes, tenemos que una de sus primeras características es que son animales vertebrados, es decir, poseen un esqueleto. Al igual, son animales ovíparos, es decir, que nacen de huevo. Tienen pico, tienen el cuerpo recubierto de plumas y también tienen 2 alas y 2 patas. Anatomía. La anatomía de las aves presenta un plan corporal que exhibe un gran número de adaptaciones inusuales en comparación con otros vertebrados, en su mayor parte para facilitar el vuelo. En la imagen se puede visualizar las partes externas visibles de un ave. Fisiología. Si observamos la imagen, el esqueleto está formado de huesos huecos, pero de estructura resistente, lo que les confiere ligereza a las aves. Estas cavidades óseas están llenas de aire y conectan con el aparato respiratorio. Los huesos del cráneo están funcionados sin presentar suturas craneales. Las órbitas son grandes y separadas por un septo óseo. La columna vertebral de las aves presenta un gran contraste entre las zonas superiores y las inferiores. El número de vértebras cervicales es muy variable, aunque siempre numerosas, y el cuello es especialmente flexible. Pero en las vértebras torácicas anteriores la movilidad es reducida, y en todas las posteriores la movilidad es nula. Dado que están funcionadas, las pocas vértebras posteriores están funcionadas con las pelvis para formar el sinsacro. Las costillas son aplastadas y el esternón es equillado para el anclaje de los músculos del vuelo, excepto en las órdenes de aves terrestres no voladoras. Las extremidades anteriores están modificadas en forma de alas. La mayor parte de las aves tienen 4 dedos, aunque hay muchas especies tridáctilas y algunas didáctilas, que se organizan en torno a un ancho y fuerte metatarso. En la imagen se pueden distinguir algunas de las diferentes formas que se pueden adaptar con los pies de un ave. Origen de las aves. Las aves se originaron a partir de dinosaurios carnívoros bípedos del Jurásico, hace 150 a 200 millones de años. Su posterior evolución dio lugar, tras una fuerte radiación, a las más de 10.000 especies actuales,
La última lista de Clement incluyó 10.157 especies vivas, más 153 extintas en tiempos históricos. Las aves son los tetrápodos más diversos, sin embargo, tienen una gran homogeneidad morfológica en comparación con los mamíferos. Las relaciones de parentesco de las familias de aves no siempre pueden definirse por morfología, pero con el análisis del ADN comenzaron a esclarecerse. Las aves habitan en todos los biomas terrestres y también en todos los océanos. El tamaño puede ser desde 6,4 centímetros en el colibrí hasta 2,74 metros en el avestruz. Los comportamientos son diversos y notables, como en la anidación, la alimentación de las crías, las migraciones, el apareamiento y la tendencia a la asociación en grupos. ¿Sabías que la mayor parte de las aves pueden volar, lo que la distingue de casi todo el resto de vertebrados? Volar es el principal modo de locomoción para la mayoría de las aves y lo usan para reproducirse, alimentarse y huir de sus depredadores. La duración de vida de las aves es muy variable según las especies, pueden ser de 3 a 4 años para algunas, o más de 50 años para los albatros, petrales y pardelas, o incluso más de 60 años para ciertas especies raras como el kakapo. Ciertas especies de aves dan prueba de capacidad cognitiva relativamente elevada. Las especies del Corvidae tienen fama de ser las aves más inteligentes. Los loros son también capaces de demostraciones sorprendentes, pero con bastante disparidad entre las especies. Muchas especies de aves migran para aprovechar las diferentes estaciones de temperatura en el mundo, con lo que la optimizan la disponibilidad de fuentes de alimento y de hábitat reproductivo. Las migraciones varían mucho según las especies. Muchas realizan largas migraciones anuales, por lo general provocadas por los cambios en las condiciones meteorológicas. Las aves se pueden comunicar principalmente a través de señales visuales y auditivas. Las señales pueden ser interespecíficas entre especies distintas o intraespecíficas de una sola especie. Desde las notas musicales de un pájaro cantor a la ronca llamada de la gaviota, los sonidos que emiten las aves son tan característicos como ellas mismas. Cada tipo de ave tiene su propia característica especial y, sin embargo, las aves se asemejan entre sí en muchos aspectos. Una característica típica es la necesidad que tienen de cuidados por parte de sus padres. La mayoría de las aves inician su vida ciegas e indefensas y deben ser alimentadas por sus padres. Existen algunas crías de aves que se mueven con independencia poco después de su nacimiento. Pueden alimentarse por sí solas, pero continúan dependiendo de sus padres en lo que a protección y ayuda respecta. Otro aspecto en el cual se asemejan las aves es que todas comparten la misma estructura ósea. Las aves son parte de una clasificación más importante llamada vertebrados, animales con espina dorsal. En un sentido general, la estructura del cuerpo de un ave es muy parecida a la de otros vertebrados. Pero el cuerpo de un ave está también especializado en varios aspectos. El esqueleto de las aves carece de algunos de los huesos que encontramos en los vertebrados. Esto hace que su peso sea más reducido. Otros huesos están combinados, dando al cuerpo mayor rigidez y una mayor eficiencia como máquina voladora. Otra adaptación especial es la estructura de los huesos. La mayoría de ellos son huecos. Esto reduce su peso aún más sin sacrificar su fortaleza. Un ave tiene un gran esternón que sobresale hacia adelante, dejando un espacio para la sujeción de los potentes músculos de las alas. Estos grandes músculos representan nada menos que la mitad del peso total del cuerpo.
Hay otras características que ayudan a las aves a volar. Las aves son los únicos animales con plumas. La mayor parte de su cuerpo está cubierto con plumas de contorno. Estas son importantes para volar porque las plumas de contorno ayudan a que el cuerpo tenga un perfil aerodinámico. Las plumas que verdaderamente se utilizan para volar se llaman remeras y son plumas de cañón. Se encuentran en las alas y la cola. El cañón es una púa rígida que proporciona el soporte necesario en la base de la pluma. La parte superior de la pluma recibe el nombre de raquis. Esta parte es flexible pero firme. Si observamos una pluma bajo una lupa, podemos ver que el raquis está formado por muchos segmentos largos y finos. Estos se llaman barbas. A lo largo de cada barba se encuentran pequeñas ramificaciones, llamadas bárbulas, que tienen unos garfios que enganchan a las barbas entre sí. Si las barbas se separan, el ave puede engancharlas nuevamente, utilizando su pico para componerlas. Funciona de esta forma, algo así como una cremallera. Cuando las barbas están adheridas entre sí, las plumas forman una amplia superficie que ejerce un empuje contra el aire y mueve al ave hacia adelante. La parte exterior de las plumas del ala se doblan a medida que ésta se mueve y el movimiento es algo así como la rotación de una hélice. Las alas, las plumas y los potentes músculos de vuelo dan a las aves la facultad de volar, y esta facultad se refleja en otras adaptaciones del cuerpo de un ave. Para dirigir su vuelo especialmente a altas velocidades, un ave necesita una vista aguda. Los ojos de un ave son mucho más grandes en proporción al tamaño de su cuerpo que los ojos de cualquier otro animal. La mayor parte del globo ocular está oculta dentro de una cuenca ósea dentro del cráneo. La retina del ojo de un ave está densamente cargada de células visuales que forman una imagen que es nada menos que 8 veces más nítida que la imagen en una retina humana. Las aves tienen 3 párpados. 2 son exteriores, como los de muchos otros animales. Habitualmente estos 2 solo se cierran para dormir. El tercer párpado se utiliza para parpadear. Funciona hacia los lados, limpiando y humedeciendo el ojo. Como este tercer párpado es transparente, un ave puede ver aun cuando tenga los ojos entornados. Los búhos son la única excepción. Estas aves parpadean con el párpado superior, así como con el inferior, que es transparente. Su aguzada visión ayuda a las aves a encontrar comida y a evitar a los depredadores, así como a dirigir la trayectoria de su vuelo. Otro requisito para volar es la energía. Para contrarrestar la fuerza de la gravedad se necesita una gran cantidad de energía, y las aves tienen varias adaptaciones que les suministran la energía necesaria. Una de ellas es el alimento que ingieren. Algunas aves se alimentan principalmente de plantas. Muchas partes de las plantas tienen poco valor nutritivo, pero hay ciertas partes, como las semillas y los frutos, que son ricos en valor energético y son las que principalmente comen las aves. Otras aves se alimentan de insectos, gusanos y otros animales. Este tipo de dieta es rica en proteínas, que es una forma de alimentación altamente concentrada. También es importante el hecho de que un ave tiene un sistema digestivo rápido y eficiente. Los alimentos se transforman muy rápidamente en la energía que el ave necesita para poder volar. Además, las aves también utilizan la energía que les brindan los alimentos para mantener alta la temperatura de su cuerpo. Por ese motivo, las aves son llamadas animales de sangre caliente, que es una característica que comparten solo con los mamíferos. Debido a que las aves son de sangre caliente, pueden mantener su actividad durante el invierno siempre y cuando puedan encontrar suficiente alimento para mantener la temperatura de su cuerpo. Parte de la comida puede almacenarse en forma de una capa de grasa y ello ayuda a suministrar un aislamiento y previene la pérdida de calor del cuerpo. Las aves tienen más plumaje en invierno que en verano, y las plumas les proporcionan una protección adicional contra el frío. De hecho, las plumas proporcionan un aislamiento aún mejor que la piel de un mamífero. En invierno, así como en verano, la mayoría de las aves mantienen la misma elevada temperatura en su cuerpo. Dependiendo de las especies, esa temperatura está dentro de una escala que va desde los 40 a 42 grados centígrados, es decir, varios grados superior a la temperatura del cuerpo del promedio de los mamíferos. Las aves también tienen un ritmo cardíaco más rápido que los mamíferos.
Este ritmo cardíaco rápido mantiene la alta temperatura de sus cuerpos y les suministra la energía que necesitan para volar. Por lo tanto, todas las aves se asemejan en muchos aspectos, pero cada tipo de ave está adaptada a su manera a un entorno y forma de vida particulares. Existen aves que son capaces de planear, aprovechando las corrientes térmicas, efectuando pocos o ningún movimiento con sus alas. Algunas aves tienen alas largas y estrechas que están bien adaptadas para planear a baja altura sobre el océano. Este tipo de vuelo depende de las variaciones de los vientos horizontales que soplan sobre el agua. Existen otras aves que planean sobre tierra, tienen alas amplias y planean a grandes altitudes, aprovechando las corrientes de aire verticales que se elevan de las tierras calientes. Otras aves tienen alas que están adaptadas para vuelos largos, ya que emigran cuando cambian las estaciones. Los gansos y otros tipos de aves tienen alas largas que les permiten volar a altas velocidades. Los grandes músculos del pecho de estas aves están bien provistos de vasos sanguíneos, lo que permite a los músculos producir la continua energía necesaria durante el vuelo. Otras aves pasan la mayor parte de su vida en tierra. Los faisanes y otras aves terrestres tienen grandes músculos para el vuelo, pero estos tienen muy pocos vasos sanguíneos, de forma que no pueden producir suficiente energía para un vuelo continuado. Estas aves terrestres pueden volar pequeñas distancias, pero sus alas cortas y potentes están bien adaptadas para realizar una huida veloz que las aleje de un depredador. Los pingüinos son incapaces de volar, por lo menos en el sentido usual del término. Utilizan las alas, que son cortas y gruesas, y sus potentes músculos abdominales para nadar. En realidad, los pingüinos vuelan en el agua. Las avestruces no pueden volar, pero pueden moverse rápidamente en tierra. Un avestruz puede huir de un depredador corriendo tan velozmente como el vuelo de un pájaro. Las avestruces están tan adaptadas para vivir en tierra que no necesitan volar. Sus potentes patas están adaptadas para caminar y correr y también para dar coces, que es otra de las formas de defensa que tienen las avestruces. Las patas de otras aves también tienen adaptaciones especiales. Las aves que se posan tienen 3 dedos en la parte anterior y 1 en la posterior. Los fuertes músculos de sus patas cierran los dedos con fuerza, manteniendo al ave en su sitio incluso mientras duerme. Las aves trepadoras tienen solamente 2 dedos en la parte anterior, pero tienen 2 en la parte posterior que ayudan al ave a sostenerse mientras trepa. Las aves carnívoras tienen dedos con afiladas garras que utilizan para capturar y retener a sus presas. Muchas aves acuáticas tienen patas membranosas que actúan como remos cuando nadan. Algunas aves terrestres tienen en los dedos una capa córnea que está adaptada para escarbar cuando buscan alimento. El pico de las aves está también adaptado a un tipo de vida específico. Algunas aves, como el cardenal, tienen picos gruesos que utilizan para romper las semillas duras. El colibrí utiliza su pico largo y estilizado para libar el néctar de las flores. Las aves de presa tienen picos afilados y en forma de gancho, muy adecuados para desgarrar la carne. La grulla, al igual que otras aves zancudas, utiliza su largo pico para sondear el agua y pescar peces y otros pequeños animales. El pato utiliza su pico ancho y en forma de cuchara como un colador. La mayoría de los patos se alimentan de plantas subacuáticas y mantienen su alimento en sus picos hasta que el agua se haya escurrido por los costados. Cada tipo de ave, por la forma y utilización de sus picos y en muchos otros aspectos, se ha adaptado a su entorno y a su forma de vida. Podemos encontrar aves prácticamente en todos los entornos del planeta.
En parte esto es posible debido a la especial adaptación de cada tipo de ave y también a las características compartidas por todos ellos, características que dan a casi todas las aves la capacidad de volar.